Hola, buenos días chicos. Os voy a hacer una breve explicación para la unidad 2 de cómo se deben de contabilizar los asientos, cómo se contabilizan, ¿vale? Mirad, a la hora de contabilizar asientos, siempre lo primero que se hace es identificar las partes que intervienen en el asiento. Siempre va a haber al menos dos partes, ¿vale? Se identifican las partes. Una vez que tenemos identificadas esas partes, ver a qué masa patrimonial pertenecen y cuál es la cuenta contable, según el plan general contable, a la que corresponden, Después debemos saber cuál es el criterio de cargo y abono de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, y después contabilizar el asiento. Bien, vamos a hacer esta explicación en base a, por ejemplo, un asiento contable, ¿vale? Y a partir del asiento contable, empezar a contabilizar. Mirad. Partimos de la idea de que os habéis repasado por vuestra cuenta qué son las cuentas de activo y qué tienen, ¿vale? Son bienes, derechos que tienen controlada económicamente la empresa. Los pasivos son obligaciones que tiene la empresa y el patrimonio neto son las obligaciones contraídas con los socios, ¿vale? Teniendo claro lo que es una cuenta de activo, una cuenta pasiva, una cuenta de patrimonio neto y por contra lo que es un gasto y lo que es un ingreso, recordar que los gastos representan, entre otras operaciones, compras de existencia y son disminuciones, implican disminuciones del patrimonio neto, y los ingresos, pues por ejemplo nos viene algún ejemplito por aquí, las ventas de existencia de mercadería, y van a implicar incrementos en el patrimonio neto. Teniendo en cuenta que nos podemos encontrar, siempre que nos vayamos a enfrentar a una contabilización de un asiento, nos vamos a encontrar con, primero, qué partes intervienen, dos, saber identificar si es un activo, un pasivo, un patrimonio neto, un gasto o un ingreso, después conocer los criterios de cargo y abono del plan general contable de cada una de estas cuentas y después hacer el asiento. Bien. Pues vamos a ver, nos vamos a ir a un ejemplo que os he subido al foro en el que dice lo siguiente. Bueno, antes de empezar con el asiento concreto, deciros que conocer el criterio de cargo y abono de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto lo tenéis aquí en el punto 3, el funcionamiento de las cuentas, ¿vale? En el punto 3 de la unidad guiada. Dice, debes saber que la primera anotación de cada cuenta nos va a indicar su valor inicial, ¿vale? Es decir, que cada vez que se incorpora un nuevo elemento patrimonial a la empresa hay que abrir una cuenta y anotar su valor inicial. Si son cuentas de activo, se anota en el debe. Si son cuentas de pasivo, patrimonio neto, se registran en el haber. Si son ingresos, en general todos los ingresos van a ir en el haber y todos los gastos van a ir en el debe. En general, digo en general porque hay excepciones, ¿vale? Bien. Aquí tenemos el esquema de cargo y abono de las cuentas. Mirad, si es un activo y es la primera vez que aparece, es un activo inicial, se anota en el debe. Si son incrementos de activo, se anotan en el debe. Si son disminuciones de activos, se anotan en el haber. Ahora vamos a los pasivos. Si es un pasivo inicial, se anota en el haber. Si es un incremento de pasivo, se anota en el haber. Si es un descenso de pasivo, se anota en el debe. Y con la cuenta de neto sucede lo mismo. El patrimonio neto, los iniciales van en el haber, los incrementos de patrimonio neto van en el haber y las disminuciones de patrimonio neto van en el debe. Todas las cuentas, no lo he dicho, pero supongo que ya lo habéis leído, tienen dos partes, el debe y el haber, ¿vale? Esta forma de T que aparece aquí, en este esquemita,
como si dijéramos, es un libro mayor, ¿vale? Bien, pues vamos a irnos a hacer un ejemplito de cómo se hace un asiento. Por ejemplo, aquí me dice, se solicita un préstamo a una entidad bancaria a devolver en el plazo de un año de 9.000 euros que son ingresados en la cuenta corriente. Tenemos que identificar los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pues que nos dan un préstamo y que lo vamos a anotar en una cuenta corriente. Bien, pues lo apuntamos aquí. Un préstamo, nos dan un préstamo, es la primera parte, y se ingresa en una cuenta corriente. Bien, identificar qué masa patrimonial es y en qué cuenta va. Bueno, un préstamo, ¿qué es? Un préstamo es una obligación, ¿verdad? Pues es un pasivo a corto plazo, puesto que nos dicen que se devuelve en el plazo de un año. Y una cuenta corriente, ¿qué es? Es un bien. Es un activo corriente. Bien, identificar qué cuenta es. Para la identificación de las cuentas tenéis que utilizar el cuadro de cuentas del Plan General Contable que os subí al foro del primer tema, ¿vale? Yo como me lo sé, pues lo voy a poner aquí directamente. El préstamo a corto plazo es la 520, que se llama deuda a corto plazo con entidades de crédito. Y la cuenta corriente, que también me la sé, es la 572, bancos, cuenta corriente, ¿vale? Esas son las cuentas. Conocer el criterio de cargo y abono de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Aquí solamente interviene un pasivo y un activo. Bien, hemos visto ahora mismo cuál era el criterio de cargo y abono. Hemos visto aquí en el esquema que los activos nacen o se incrementan por el debe y los pasivos también se incrementan por el haber. Pues tenemos hecho el asiento. ¿Por qué? Pues porque si el activo se incrementa por el debe y el pasivo se incrementa por el haber, solo nos falta contabilizar el asiento. Eran 9.000 euros. 9.000 euros a la 572, que es la cuenta de bancos, a la 520, que son los préstamos. Préstamos a corto plazo con entidades de crédito. 9.000 euros. ¿Veis? Vamos a traernos esto un poquito para acá para que nos quepa en la misma línea, ¿vale? Esto es un asiento. Entonces, para que lo veáis, vamos a ponerle el borde superior y el borde inferior, ¿vale? Esto y esto. Eso es un asiento contable, ¿veis? Esta es la parte del debe y esta es la parte del haber. Bueno, pues ¿qué quiero que hagáis a partir de que tengáis esto más o menos cogido? Esto os lo voy a subir al foro con el enunciado. 1. Nos conceden un préstamo a devolver en 12 meses por 9.000 euros que ingresamos en la cuenta corriente del banco, cuenta corriente de la empresa. Ese es el enunciado de lo que acabamos de hacer. Pues lo que os propongo es que, como os he subido al foro un ejercicio con A, B, C, D, F, G hasta la J, están resueltos, que vayáis practicando vosotros, leyendo el enunciado, identificando lo que sucede, viendo si es activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso o gasto,
con el criterio de cargo y abono, ver en qué parte del asiento se va a situar y entonces hacer el asiento. Esa es la actividad que os propongo con la breve explicación que os acabo de hacer. Venga, un saludo y ánimo.